Los Korowai, ¿no? Que esos de Papúa. Sí. Es una tribu muy curiosa donde tienen vida en los árboles Sí. y son caníbales. Son caníbales, sí. A ver, que esto ya impacta, ¿eh? Cuéntame esa tribu, cómo la descubres y qué has visto de ellos. Vale, se les conoce como los últimos caníbales. Me gusta siempre empezar la historia de los Korowai hablando de Michael Rockefeller, no sé si sabes quién es. Bueno, Rockefeller llegó a ser la persona más rica del mundo. Sí, efectivamente, que fue también vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco. Y si no, mandaba. Él Sí. con las petroleras y todo Eso tenía el es. control. Era el Standard magnate. Oil y todo. Sí. Pues creo que era su nieto, Michael Rockefeller, que estudió antropología, pues murió en esa zona, murió en la zona de Papúa Occidental y según parece ser se lo comieron, no se sabe bien si los Asmat o los Korowai, ¿vale? Él estaba ahí haciendo una expedición en una barca y la barca volcó y estuvieron él y su compañero 3 días a la deriva, agarrados a la barca, y en un momento dado dijo, voy a tratar de llegar a nado a la costa. Comenzó a nadar y nunca más se supo de él. Wow. Entonces, claro, hubo investigaciones porque toda esa costa estaba poblada por comunidades caníbales. Esto eran los años finales de los 60, principios de los... No, eran los 60, los años 60. Y incluso la madre de Rockefeller contrató una investigación privada para saber qué había sido de su hijo. Claro. Es curioso porque hay las últimas fotos de Rockefeller con vida son él rodeado por mucha gente de la tribu, ¿no? La típica imagen que uno puede decir, joder, se lo van a comer. Pues parece que... Los ojos, ¿no? Se les veía el hambre. Que eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces el investigador, según cuentan, no sé qué hay de cierto y que no, le entregó a la madre de Rockefeller la calavera de su hijo, ¿no? Como prueba de que efectivamente se lo habían comido ahí. Entonces es una zona muy interesante porque es la última región en la que se erradicó o se dejó de practicar el canibalismo. De hecho, el último caso documentado es de 2012. Hace nada. Sí, pero bueno, ya en 2012 digamos que ahí lo que impera es la cultura indonesia. Entonces a los que se comieron a estas personas los han metido en la cárcel y tal. Y es una cultura, yo creo que, mira que conozco culturas, pero para mí es una de las top. Yo no sé si la pondría en el puesto número 1 o 2, porque aparte de lo que es el canibalismo, son personas que son solo 3.000 individuos, unos 2.800, ¿vale? Que viven en mitad de la selva, una selva primaria muy frondosa, y viven de la caza y la recolección. Van desnudos, bueno, se ponen una hojita en el pene, en el glande, esa es la única ropa que llevan. Y ya está. Ya está. Y van con arco y con flechas y viven de la caza, la recolección y viven en estos árboles a 30 metros de altura que son brutales, tío, brutales. Porque tú ves al tío subiendo a su casa que a lo mejor tarda 10 minutos porque son 30 metros y tiene que ir por el tronco. O sea, que van subiendo por el tronco, no han construido ni algún tipo de escaleritas o algo. Algunas sí tienen una escalera de madera, vale, enormes. Lo que pasa es que como hay muchas lluvias y tal, las escaleras se van rompiendo. Y joder, verlos ahí arriba. Yo no he llegado a subir a ninguna casa. Supongo que si vamos en septiembre, Lethal subirá. Muere Lethal Crisis caído de un árbol. En Papúa. ¿Devorado o se cayó de un árbol? ¿Qué prefieres, Lethal? Yo seré testigo y vendré aquí a contarlo. No, tráeme la calavera también, como el Rockefeller. Con el pelillo ahí. Exacto. Hostia. Y bueno, luego también tienen una cosa muy, muy particular y es que se comunican cantando. Y aparte, cada miembro de la comunidad Korowai tiene un canto diferente. Con lo cual, tú vas andando por la selva, además cantan súper bien. Y escuchas a alguien cantar de lejos. Entonces eso te indica de dónde viene y quién es. Porque como cada persona tiene un canto particular, pues sabes quién es y de dónde viene. Y, joder, es súper guay estar ahí. ¿Pero es un tipo de canto gutural o es un tipo de canto hermoso? Claro, No entiendo de cantos, pero entre gutural y hermoso diría hermoso. Vale, no es un grito como de guerra. No. Son cantos muy bonitos, no sé el estilo, pero es muy guay, muy guay. Y escucharles, porque ellos cantan, dicen que cuando cantan, los dioses de la selva, ellos creen en el dios Kakua, el dios de la selva les protege. Entonces, cada actividad que hacen cantan para tener esa protección. Suben a la casa árbol cantando, entonces son momentos brutales. Te voy a poner una foto de una de las casas de estas que comentas. Sí. Porque esto es una locura, ¿eh? Eso es una pasada. O sea, es una pasada. Y claro, aquí no se ve la altura. Aquí hay como una pequeña escalerita. Sí. Esto estará a unos 30 metros, ¿no? Las hay a 20. Claro, últimamente las construyen más bajas. Porque, de hecho, en la selva quedan muy poquitos Korowai viviendo. Muchos se van a la ciudad. Y claro, cuando vienen a ver a sus familias, pues a lo mejor no les apetece subir hasta ahí arriba por un tema de practicidad.
Y también habrán perdido quizás un poquito de, ¿no?, de estilo, claro, facilidad para poder ir. También no tiene mucho sentido ya construirlas así, porque esto se hacía para divisar a los enemigos, que hoy en día ya no tienen disputas tribales, y para protegerse de animales salvajes. Los Korowai creían, o sea, eran caníbales, pero hacían dos tipos de canibalismo. Uno contra los enemigos. Ellos, cuando mataban a un enemigo, creían que comiéndose su cuerpo, pues digamos que adquirían los poderes de estos enemigos, ¿vale? Y luego también se comían a los propios miembros de la comunidad cuando morían repentinamente, porque ellos pensaban que cuando alguien moría sin, no que se cayese o que alguien lo matase, sino que moría sin una causa aparente, eso era que se le había metido el demonio dentro. Entonces, comiéndose la carne, mataban al demonio. Ese es el tipo de canibalismo que llevaban a cabo los Korowai. Claro, el primero es uno de los más típicos, ¿no? El canibalismo en una guerra, conflicto que pueden tener de los enemigos. Pero el otro es curioso, el hecho de que cuando alguien tuviera un ataque al corazón o... Claro. ¿Ellos te lo cuentan esto? ¿Sabes lo que pasa? ¿O les da reparo contar estas cosas tan íntimas? Como pasa en muchos lugares en los que han llegado los misioneros... igual que en Nagaland con los cazadores de cabezas y en muchas comunidades que tenían algunas prácticas que desde Occidente vemos como que no están bien, con la llegada de los misioneros lo que se consigue es que estas comunidades se avergüencen de su pasado. Entonces, viven en mitad de la selva, pero a las puertas de la selva ya se pueden ver iglesias. Entonces, los misioneros llegan ahí y les dicen, no, esto no lo hagáis, no, esto no lo contéis, poneros esta ropa, que vais muy desnudos, esto no está bien, y todo va cambiando. Entonces no es fácil, ellos no suelen hablar de eso. A mí me costó mucho, de hecho, yo era un tema que me interesaba mucho hablar con ellos, ¿no?, y documentar, y hasta el 5º o 6º día no lo pude conseguir. Tuve que irme a cazar varias veces con Marcus, que se llamaba el Korowai con el que yo estuve, para hacer un poco de migas, ¿no?, y más confianza y poder preguntarle por eso, ¿no? Y él me decía que no lo hacían, ¿no? Que ya no... Su abuelo sí y tal, pero que ellos no lo hacían. Y es curioso porque los Korowai, hasta los años 70, no conocían de la existencia de otro grupo humano, que eso es anteayer, son 50 y pocos años. Pues creían que, bueno, no sabían que existía más gente en el mundo que ellos. Es una de las comunidades que más tarde ha tenido contacto con el mundo exterior. Entonces, esto es algo brutal también, porque los ancianos de allí, cuando ellos eran pequeños o adolescentes, no conocían que existía un mundo más allá. Con lo cual, es un sitio único. Creían que estaban solos en el mundo, ¿no? Sí. Imagínate qué deberían pensar, ¿cómo deberían pensar que es el mundo, ¿no? La Tierra, ¿cómo deberían tener en la cabeza? Claro. Nosotros tenemos como algo tan asumido, que hay países, hay diferentes personas por todos lados, pero es una barbaridad. Cuando fuiste a cazar con Marcus, ¿qué cazabais? ¿Qué es lo que suele cazarse ahí? Pues, a ver, él cazó. Sí, tú ahí acompañando, ¿no? Él cazó, yo trataba de no hacer ruido para no espantarle a la presa. Un facóquero, ¿no? Como un jabalí. Vale. Una especie de pumba, ¿no? Pero supongo que es una especie diferente, porque esto es Oceanía, ¿no? Y el pumba típico está en la sabana africana, ¿no? Pero sí, como una especie de jabalí. ¿Y con lanza, con flechas? Con arco y flechas. Totalmente rudimentarias. Sí, de madera todo y la punta metálica. Le ponen un poquito de veneno con unas plantas venenosas que hay allí, impregnan la punta en veneno y con eso cazan. Y luego llegó otro Korowai de la selva que venía también con una presa, era una rata, pero una rata grande. Sí. Hostia. Y pues claro, luego al fuego y se la comen y listo. Sí. ¿Comiste ahí? Ahí no comí, porque tampoco quería enfermar. Ya, ese es un riesgo, ¿no? Sí, en esa expedición yo iba trabajando de guía para un documentalista alemán, un fundador de Greenpeace que quería hacer un documental de comunidades sostenibles. Entonces, si yo voy viajando solo me la puedo jugar, pero cuando estoy trabajando no puedo comer algo que me siente mal y dejar a los clientes solos ahí en la selva. Y estar 2 días ahí que no puedes salir del baño. Y por cierto, hay una maldición ahí porque los últimos 3 guías que tenía han muerto. ¿No me jodas? Sí, ¿ahí mismo? Ahí, en la zona de Korowai. Sí, muy ahí heavy. sí que no vamos a ir nadie, ¿eh? No me jodas. Solo los guías. Ya, pero la probabilidad es alta. Los 3 últimos guías... Sí. Uno le picó una serpiente, otro fue un ataque de asma y el tercero un ataque al corazón. Entonces, ahora tengo un 4º guía, que es el que estoy... Paz descanse, pobre el 4º ya.
Que ya mi socio tiene el cachondeo, dice que este también... Hostia. Bueno, yo no estaría muy tranquilo. Oye, le ataca el corazón, suerte que no lo ha pillado unos años antes, que luego va a la paella, ¿eh? Es verdad. Claro, o sea, hubiera sido ideal para ellos. Pero claro, la mortalidad, que esto es algo que también... Creo que lo comentaste en algún otro podcast. A veces se idealiza mucho, ¿no? Las comunidades indígenas. Bueno, todo este sentimiento tiene un nombre, ¿no? Que es el buen salvaje. Desde tiempo de Rousseau, mucha gente que con cierto sentimiento anti-ilustrado tiende a demonizar la sociedad moderna, ¿no? A decir, es que debemos retornar a la naturaleza, ¿no? También el movimiento New Age tiene esta máxima de retornar a lo natural y nos estamos echando a perder como especie. Pero las comunidades indígenas tienen una esperanza de vida de 35 o 40 años, muchas de ellas. ¿Sí? ¿Está tan bajas? ¿Las que viven en selva? Sí. Sí. De 35 o 40, o sea, es difícil ver a alguien de 50 años. Los hay, incluso hay algún anciano, pero la gente muere muy joven. Entonces, claro, te digo que se han muerto 3 guías, pero entra dentro de lo normal. Claro. De esos países donde además la fauna es muy hostil. Sí, hay malaria, no hay hospitales. Entonces, bueno, hay que poner un poquito en valor lo que tenemos aquí en ese sentido, sobre todo la parte sanitaria. No tenemos, es que a veces es eso, ¿eh? Tenemos una sensación de que estamos en el peor momento de los últimos años y al revés, estamos en el mejor momento. Nada será nunca perfecto, pero... No, pero todos los indicadores apuntan a que estamos en el mejor momento de nuestra historia. Hay menos guerras que nunca, menos hambre que nunca, aunque luego, claro, lo vemos en las noticias, pero ese sesgo que tenemos que nos hace fijarnos en lo negativo, pero los datos objetivos son que vivimos mejor que nunca. La esperanza de vida es mayor que nunca. Entonces, bueno, todo eso gracias a la ciencia. Claro. O sea, científico, ¿eh? Me gusta porque luego cuando hablemos de rituales, tú que lo ves desde un prisma totalmente escéptico, es muy interesante, porque al final tú vas siempre a la ciencia. Tú al final retornas a tu casa, que es la ciencia. Sí. Ese es tu hogar. Pero es que es mi hogar y aparte es la única herramienta que tenemos para conocer la realidad. Es decir, todo lo que no es ciencia es creencia y las creencias pues, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, ¿no? Yo he estado con tantas comunidades que muchas veces digo, claro, si yo tuviese que creer todo lo que he visto, o sea, el futuro no se puede interpretar de 20.000 maneras diferentes. O sea, es que hay cosas que son incluso contradictorias. Claro. 10 millones de dioses y de... Es imposible.